¿Cuántas veces te has acercado al Santísimo Sacramento sin darte cuenta de lo que realmente estás haciendo? Sin una mínima preparación interior, sin detenerte ni siquiera un segundo para pensar ante quién estás de verdad. ¿Cuántas veces has recibido la comunión como si fuera un gesto automático, una rutina más dentro de la semana? Algo que simplemente se hace porque siempre se ha hecho así, sin cuestionarlo, sin despertarlo en el corazón. Y si somos honestos, ¿cuántas veces has actuado como si aquello que recibes fuera solo pan, sin contemplar que en realidad estás frente al cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo vivo? Esto es algo que no se puede suavizar ni ignorar, porque acercarse al Santísimo sin preparación no es verdadera devoción, no es fe profunda, es costumbre vacía. Y la costumbre vacía en lo sagrado nunca es inocente. Aunque al principio parezca inofensiva, con el tiempo deja huellas silenciosas en el alma. Una sequedad interior que no se explica fácilmente, una distancia progresiva de Dios. Una oración que pierde fuerza y una vida espiritual que deja de transformar desde dentro. Y si hoy te preguntas por qué tu fe se siente fría, ¿por qué la oración ya no tiene el mismo peso? ¿Por qué ya no experimentas esa paz o ese cambio interior que antes sí sentías? Tal vez la respuesta no esté lejos. Tal vez tenga que ver con la forma en la que te estás acercando a la Eucaristía. Porque lo que hacemos repetidamente con Dios termina formando el estado de nuestro corazón, para bien o para mal. Hoy necesitamos hablar con total claridad de algo urgente, algo que no es opcional si queremos una relación real con Cristo en el Santísimo Sacramento. Y si estás dispuesto a escucharlo con sinceridad, sin defensas internas, entonces este mensaje puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué sientes cuando te acercas al sagrario? ¿Qué ocurre dentro de ti en el momento previo a comulgar? No lo que deberías sentir, sino lo que realmente sucede en tu interior. Porque si tu respuesta honesta es nada, si todo se ha vuelto simplemente parte del rito, si lo haces porque siempre lo has hecho así, entonces no estás solo en una rutina religiosa, estás ante una señal espiritual importante. Porque el problema más profundo no es que Dios esté lejos. El problema es que tú no estás realmente presente. Hay una diferencia enorme entre estar físicamente delante del Santísimo y estar interiormente despierto ante Él. Puedes estar en la iglesia, de rodillas, en silencio exterior, y aún así estar lejos en el corazón, atrapado en pensamientos, distracciones o simplemente desconectado de lo que ocurre en lo más sagrado. Y aquí es donde debemos ir más profundo. San Pablo, escribiendo a los Corintios, lo dijo con una seriedad que incomoda incluso hoy. Advirtió que entre ellos había muchos débiles, enfermos e incluso algunos que habían muerto por recibir la Eucaristía de manera indigna. Esto no es una interpretación humana ni una exageración emocional. Está en la primera carta a los Corintios capítulo 11, es palabra de Dios. Y esto no se menciona para generar miedo, sino para despertar conciencia. Porque estamos hablando de algo que no es simbólico ni figurado. El Santísimo Sacramento no es una metáfora, no es un recuerdo, no es una representación espiritual. Es Jesucristo mismo, el mismo Jesús que nació en Belén, que caminó por Galilea, que fue crucificado en la cruz por amor y que resucitó glorioso al tercer día. Ese mismo Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Y acercarse a Él sin preparación es como acercarse al fuego sin cuidado. El fuego no destruye a quien se acerca con humildad, con fe y con arrepentimiento. Pero ese mismo fuego puede herir a quien se acerca con indiferencia, con rutina o con el corazón cerrado. No porque el fuego cambie, sino porque la actitud del que se acerca determina lo que recibe. Dios no te pide perfección para acercarte a Él. No espera que llegues sin fallos, sin heridas, sin historia. Lo que te pide es algo mucho más profundo, ¿verdad? Honestidad, un corazón que no se esconde. Te pide que vengas como eres, pero reconociendo quién eres delante de Él. Y ese reconocimiento no comienza con emociones intensas ni con grandes experiencias espirituales. Comienza con algo mucho más sencillo y a la vez mucho más exigente. El primer paso interior antes de acercarte al Santísimo. Un paso que cambia todo. El examen de conciencia. El examen de conciencia no es un simple hábito religioso ni un momento rápido antes de la misa. Es el punto donde todo comienza a cambiar. Porque sin verdad interior no puede existir un encuentro real con Dios. Y aquí es donde muchas personas se detienen sin darse cuenta, porque prefieren una versión cómoda de sí mismas antes que una visión verdadera. Nos acostumbramos a evaluarnos con nuestros propios criterios, a justificar lo que hacemos, a compararnos con otros para sentirnos suficientemente bien. Y así, sin notarlo, construimos una falsa sensación de seguridad espiritual. Pero esa seguridad no nace de la luz de Dios, nace de nuestras propias medidas humanas. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no he hecho nada tan grave, mientras en realidad llevas días, semanas o incluso más tiempo sin una verdadera vida de oración, sin buscar a Dios de forma sincera, viviendo centrado en preocupaciones personales, en el ruido del mundo, en decisiones que no incluyen a Dios en el centro? ¿Cuántas veces has minimizado tu estado espiritual simplemente porque otros parecen estar peor? Como si la santidad de Dios se midiera en comparación con los demás
y no con la verdad absoluta de su presencia. Ese es uno de los engaños más silenciosos del alma. Te hace sentir en paz cuando en realidad estás distante. Te hace creer que todo está bien cuando en el fondo el corazón se ha ido enfriando poco a poco sin que lo notes. El examen de conciencia verdadero no tiene como objetivo condenarte. No es un ejercicio de culpa ni de autoacusación sin sentido. Es un acto de despertar. Es abrir los ojos a lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque solo quien ve su realidad con claridad puede acudir a Dios con autenticidad. Y solo quien acude con autenticidad puede recibir su gracia plenamente. El examen de conciencia es en su esencia más profunda un acto de humildad. Es reconocer: necesito a Dios, no soy autosuficiente, no estoy completo sin Él. No puedo seguir viviendo en piloto automático espiritual sin consecuencias internas. Es detenerte, dejar de justificarte, dejar de compararte, dejar de esconderte detrás de excusas que has repetido tantas veces que ya parecen verdad. Y este es el primer choque con la realidad espiritual. Dejar de mirarte desde tu propia perspectiva y empezar a mirarte desde la luz de Dios. Porque cuando te miras solo desde ti mismo, siempre encuentras razones para sentirte bien. Pero cuando te miras desde la verdad de Dios, aparecen cosas que antes no querías ver. Y aquí surge una trampa peligrosa en la que muchos caen sin darse cuenta: el autoengaño espiritual. Nos evaluamos con criterios humanos, suaves, flexibles. Medimos nuestro estado interior con estándares que nosotros mismos hemos ajustado para no sentir incomodidad. Y así llegamos a conclusiones equivocadas. Estoy bien con Dios, no soy mala persona, no hago daño a nadie, pero al mismo tiempo, el alma puede estar fría, puede estar desconectada, puede estar vacía de oración real, puede estar viviendo días enteros sin un solo momento de verdadera apertura a Dios. Y lo más peligroso es que eso puede durar mucho tiempo sin que lo notemos. Por eso el examen de conciencia no es un gesto rápido antes de comulgar. Es un momento de sinceridad radical. Es preguntarte sin filtros cómo está mi alma realmente, no cómo quiero verla. No cómo me gustaría que estuviera, sino cómo está en verdad delante de Dios. He mentido esta semana, incluso en cosas pequeñas. He guardado silencios que no eran honestos. He hablado sin amor. He juzgado en mi interior a otras personas. He alimentado resentimiento hacia alguien. He usado el nombre de Dios sin verdadera reverencia. He pasado días sin oración real. He vivido centrado en mí mismo sin darme cuenta. Estas preguntas no están diseñadas para destruirte, sino para despertarte. Porque el alma que no reconoce su herida nunca busca sanación. Y el que no busca sanación no la recibe, no porque Dios la niegue, sino porque no la acoge. El examen de conciencia es como encender una luz en una habitación oscura. Al principio puede incomodar, porque ves lo que no querías ver. Pero esa luz no está ahí para dañarte, está ahí para guiarte. Imagina una persona agotada, emocionalmente desgastada, que sigue diciendo: bien, puedo con todo, no necesito parar. Esa persona no pedirá descanso, aunque lo necesite desesperadamente. Así funciona también el alma cuando vive desconectada de la verdad. Sigue funcionando en automático, sigue avanzando, pero interiormente se va desgastando sin reconocerlo. El examen de conciencia interrumpe ese ciclo. Te detiene y te obliga a decir la frase más importante que un alma puede pronunciar: no estoy bien, necesito a Dios. Pero aquí aparece algo aún más serio. Porque cuando una persona tiene pecado grave en su conciencia y se acerca a la comunión sin reconciliación, sin confesión, sin arrepentimiento sincero, no está simplemente recibiendo algo sagrado. Está entrando en una situación espiritual que la tradición de la Iglesia y la Escritura presentan con total seriedad. No se trata de miedo, se trata de verdad. El alma en pecado grave no está en comunión plena con Dios, y esa ruptura no se soluciona con un gesto externo, sino con el sacramento de la reconciliación, con la confesión sincera, con el arrepentimiento real del corazón. Y sin embargo, muchas personas han dejado de confesarse durante años, algunos por vergüenza, otros porque han construido su propia explicación interior para evitar enfrentarlo, otros simplemente porque han perdido la conciencia de su necesidad. Pero la confesión no es un trámite religioso, es un encuentro con la misericordia viva de Dios. Es el lugar donde el alma deja de esconderse y se presenta tal como es, sin máscaras, sin defensas, sin excusas. Y por eso el examen de conciencia no termina en ver la herida, solo es el inicio. Porque ver la verdad sin dar un paso hacia Dios no transforma nada. El siguiente paso es inevitable: el arrepentimiento verdadero, la contrición del corazón. El arrepentimiento verdadero, la contrición del corazón, es el punto donde el examen de conciencia deja de ser solo una observación interior y se convierte en un movimiento real del alma hacia Dios. Porque no basta con ver la verdad sobre uno mismo si esa verdad no nos lleva a una respuesta. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, porque confunden sentir culpa con arrepentirse de verdad. Existe una diferencia profunda entre ambas cosas. La culpa puede aparecer por las consecuencias del pecado, por el daño visible que ha causado, por la incomodidad personal o por el peso emocional que deja. Pero ese tipo de dolor todavía está centrado en uno mismo. Es un dolor que dice:
Me siento mal por lo que me hizo a mí o por lo que esto provocó en mi vida. Y aunque puede ser un inicio, no es todavía el arrepentimiento pleno. El arrepentimiento verdadero es más profundo. Es un cambio de mirada. Es ver el pecado no solo desde sus efectos, sino desde lo que significa delante de Dios. Es comprender que cada vez que elegimos el ego, el orgullo, la comodidad o el placer inmediato por encima de la voluntad de Dios, estamos respondiendo de manera pobre al amor que Él nos da constantemente. Y cuando esa comprensión llega al corazón, el dolor cambia de naturaleza. Ya no es solo emocional o psicológico, se convierte en algo más puro. Es un dolor que nace del amor. Un dolor que no dice solo me equivoqué, sino he amado demasiado poco a quien más me ama. A ese tipo de dolor la tradición cristiana lo llama contrición verdadera. No es un sentimiento superficial ni una emoción pasajera, sino una herida del corazón que se abre precisamente porque el amor de Dios ha sido reconocido con más claridad. Y ese es el tipo de arrepentimiento que abre el alma a la gracia. Piensa en esto con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido dolor no solo por las consecuencias de tus acciones, sino por haber herido a Dios? No por miedo, no por castigo, sino por conciencia real de haber respondido débilmente a su amor. Esto no es algo extraño en la vida cristiana. Es algo profundamente humano cuando el alma despierta. Los grandes santos lo vivieron de manera constante. San Pedro lloró después de negar a Jesús, no solo por lo que había perdido, sino por haber fallado al amor que había recibido. María Magdalena lloró a los pies del Señor porque en su encuentro con Él comprendió su propia verdad desde la misericordia. Y el hijo pródigo no preparó un discurso perfecto, simplemente reconoció su estado y decidió volver. Ese es el movimiento esencial del alma. Reconocer, volver, abrirse. Porque la contrición no solo expresa dolor, también rompe algo interior, el orgullo. Y cuando el orgullo se rompe, el corazón finalmente puede abrirse a la gracia de Dios. Pero cuando el corazón se cierra, incluso si la persona está físicamente en la iglesia, incluso si participa en los ritos, incluso si escucha las palabras, la gracia no puede penetrar plenamente. No porque Dios la retenga, sino porque el alma no la recibe. Imagina una herida física. Si se oculta, si se ignora, si se tapa sin tratarla, no sana correctamente. Puede parecer que todo está bien por fuera, pero por dentro el daño continúa. El arrepentimiento verdadero es precisamente lo contrario. Exponer la herida delante de Dios sin esconderla. Es decirle con honestidad interior, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que he hecho. Y esto es lo que necesito que sanes. Y en ese momento ocurre algo profundo. El alma deja de justificarse, deja de defenderse, deja de construir excusas y empieza a abrir espacio real para la transformación. Pero la contrición no es solo emoción, no es solo sentir dolor en un momento concreto. Incluye algo esencial que muchas veces se olvida, el propósito de enmienda, la decisión real de cambiar. Porque no es suficiente decir lo siento si en el fondo no hay ninguna intención de abandonar aquello que nos aleja de Dios. El arrepentimiento verdadero siempre tiene dirección, siempre apunta hacia un cambio concreto. Hay personas que se confiesan, sienten un dolor sincero en ese momento, pero después vuelven exactamente a los mismos hábitos, a las mismas decisiones, a los mismos pecados, sin ninguna transformación real en su vida. Y eso muestra que el arrepentimiento no ha llegado todavía a su profundidad. El propósito de enmienda no significa perfección inmediata, no significa no volver a fallar nunca, significa algo mucho más realista y más serio, cambio de dirección. Es cuando la vida comienza a girar hacia otro lado, cuando empiezas a tomar decisiones concretas para alejarte de aquello que te daña espiritualmente. Puede ser cambiar hábitos, puede ser corregir actitudes, puede ser empezar a orar con sinceridad, puede ser cortar con situaciones que te alejan de Dios. No es una idea abstracta, es movimiento real. Y ese movimiento es lo que prepara el corazón para el encuentro con el Santísimo. Porque no puedes acercarte a Cristo diciendo que quieres cambiar, si en el fondo no estás dispuesto a moverte. La contrición verdadera convierte el examen de conciencia en transformación interior. Ya no es solo ver, es responder. Ya no es solo reconocer, es empezar a cambiar. Y después de este paso profundo, todavía queda algo más que completa esta preparación interior antes de acercarse a la Eucaristía, el silencio y la oración. Después del examen de conciencia y de la contrición verdadera, el alma llega a un punto decisivo. Ya ha visto la verdad, ya ha reconocido su estado interior, ya ha sentido el peso del arrepentimiento y ha tomado una dirección nueva en su voluntad. Pero aún falta algo esencial antes de acercarse al Santísimo Sacramento, algo que muchas veces se pasa por alto y que, sin embargo, cambia por completo la manera en que se vive la Eucaristía, el silencio interior y la oración. Porque no basta con comprenderte a ti mismo. No basta con reconocer el pecado, no basta incluso con arrepentirte sinceramente. Todo eso es necesario, pero todavía falta preparar el espacio interior donde Dios realmente quiere encontrarte. Y ese espacio no se construye con prisa, no se construye con ruido, no se construye con distracción, se construye en el silencio. Vivimos en un mundo donde el ruido se ha convertido en algo constante, casi normal. Ruido externo, ruido mental, ruido emocional.
Pantallas que nunca se apagan, mensajes que llegan sin pausa, pensamientos que saltan de una cosa a otra, preocupaciones que se acumulan sin descanso. Y en medio de todo eso, muchas personas llegan a la iglesia con ese mismo ruido dentro del alma. Entran al templo, se sientan, incluso guardan silencio exterior, pero por dentro siguen en el mismo ritmo acelerado. La mente sigue activa, el corazón sigue disperso, el alma sigue ocupada en 1000 direcciones. Y así, sin darse cuenta, se colocan delante del Santísimo sin haber preparado su interior ni un solo momento. Pero la presencia de Cristo no se encuentra con presencia superficial, se encuentra con presencia real, no solo con el cuerpo, sino con el alma despierta. Hay una diferencia enorme entre estar físicamente en la iglesia y estar interiormente presente ante Dios. Porque puedes estar de rodillas, puedes seguir los ritos, puedes incluso participar en cada gesto, y aún así estar interiormente lejos. Lejos en tus pensamientos, lejos en tus preocupaciones, lejos en tu atención dividida. Por eso el silencio no es un vacío, no es ausencia, no es simple calma exterior. El silencio es una preparación activa del alma. Es una decisión interior de detener el ruido para poder escuchar. Y la oración antes de comulgar no es un trámite religioso, no es una fórmula que se repite por costumbre. Es una actitud del corazón. Es un acto de presencia. Es decirle a Dios, incluso con palabras sencillas: estoy aquí. No quiero pasar por este momento sin encontrarte de verdad. No hacen falta discursos largos ni frases elaboradas. A veces, lo más verdadero es lo más simple. Un corazón sincero delante de Dios vale más que muchas palabras vacías pronunciadas sin atención. Los santos entendieron esto con una claridad profunda. Santa Teresa de Ávila buscaba el silencio antes de la comunión porque sabía que allí se preparaba el encuentro. San Juan María Vianney podía permanecer largos momentos ante el sagrario, no por obligación, sino porque había comprendido que allí estaba Cristo realmente presente, y que ese encuentro exigía atención total. Ellos no vivían la Eucaristía como un hábito externo, sino como una relación viva. Y aquí surge una pregunta que no se puede evitar. ¿Cuánto silencio real existe en tu vida delante de Dios? No silencio físico mientras la mente sigue activa en 1000 pensamientos, sino silencio interior donde el corazón se detiene, se aquieta y se abre. Ese tipo de silencio no aparece por accidente. No ocurre solo porque uno se siente en la iglesia. Es algo que se decide, que se cultiva, que se protege. En un mundo como el nuestro, incluso requiere esfuerzo consciente. Por eso, incluso unos minutos de silencio antes de la misa pueden cambiar completamente la manera en que se vive la Eucaristía. No se trata de cantidad, sino de disposición interior. 5 minutos de verdadera atención pueden preparar el alma mucho más de lo que imaginamos. Pero aquí hay algo aún más profundo. La forma en que vives la Eucaristía no depende solo del momento de la comunión, sino de toda tu vida diaria. Porque si durante la semana no hay oración, si no hay momentos de recogimiento, si no hay atención real a Dios en lo cotidiano, entonces llegar al domingo sin preparación hace que el encuentro sea superficial. La disposición para recibir a Cristo no se improvisa. Se construye día a día. Se construye en la oración incluso cuando es breve. Se construye cuando es difícil. Se construye incluso cuando no sientes nada. Porque la oración no siempre es emoción, muchas veces es fidelidad. Y esa fidelidad va formando el corazón poco a poco, haciéndolo más sensible a la presencia de Dios. Entonces, cuando llega el momento de la Eucaristía, no llegas vacío. Llegas preparado. Llegas con un corazón que reconoce, que escucha, que está despierto. Y eso lo cambia todo. Porque la Eucaristía no cambia, Cristo no cambia, su presencia no cambia. El cambio ocurre en el corazón que lo recibe. Y ahora, después de este silencio interior, entramos en una verdad todavía más profunda. ¿Cómo la vida diaria determina realmente la calidad del encuentro con el Santísimo? Porque al final, la forma en que vives tu vida diaria determina mucho más de lo que imaginas la calidad de tu encuentro con el Santísimo. No es solo lo que haces en el momento de la comunión, sino lo que has ido construyendo en silencio durante los días en lo ordinario, en lo que nadie ve. La Eucaristía es un evento aislado que aparece una vez a la semana y luego desaparece de la vida. Es el centro que revela cómo ha estado tu corazón durante todo el tiempo. Si tu vida diaria está llena de distracción espiritual, si no hay oración real, si no hay momentos de silencio interior, si no hay una relación viva con Dios en lo cotidiano, entonces es muy difícil que el encuentro con Cristo en la Eucaristía sea profundo. No porque Él no esté presente, sino porque tu interior llega sin preparación, sin sensibilidad, sin apertura real. La disposición para recibir a Cristo no se improvisa en el último minuto, se forma lentamente, se construye en lo pequeño, en la oración que haces cuando no tienes ganas, en el pensamiento que diriges a Dios en medio de tu rutina, en la decisión de recordar su presencia incluso cuando estás ocupado. Todo eso va moldeando el corazón sin que te des cuenta. Y cuando llega el domingo, simplemente se manifiesta lo que ya ha sido construido durante la semana. Por eso, muchas veces no es que la Eucaristía no funcione o que no tenga poder. Es que el corazón llega sin haber sido preparado para reconocer lo que tiene delante.
Es como alguien que entra en una habitación llena de luz después de haber estado mucho tiempo en la oscuridad. La luz no cambia, pero los ojos necesitan tiempo para adaptarse. De la misma forma, el alma necesita ser educada en la presencia de Dios. Y esa educación no ocurre solo en la misa, ocurre en la vida diaria. Por eso los santos no vivían la fe como algo separado entre lo sagrado y lo cotidiano. Para ellos todo era continuidad. La oración no terminaba al salir de la iglesia. La presencia de Dios no se limitaba al altar. Todo el día era un espacio de relación interior con Él, incluso en medio del trabajo, del cansancio o de las responsabilidades. Y esa continuidad es lo que hace que el encuentro con el Santísimo sea vivo, profundo y transformador. Cuando un alma vive así, llega a la Eucaristía de otra manera. No llega vacía ni dispersa. Llega con memoria de Dios, con atención, con un corazón que ha sido educado en el silencio, en la humildad, en la oración constante, aunque sea simple. Y entonces algo cambia. No porque Cristo se haga más presente, sino porque el alma finalmente lo reconoce con mayor claridad. La Eucaristía no es una experiencia emocional pasajera, es un encuentro real con Cristo vivo. Pero ese encuentro puede ser vivido de manera superficial o profunda, dependiendo del estado interior de quien se acerca. Por eso, todo lo que hemos hablado no es teoría, no es solo reflexión. Es una invitación a revisar cómo estás viviendo tu fe en lo cotidiano. Porque si quieres que tu encuentro con el Santísimo sea diferente, no puedes esperar solo al momento de la comunión. Tienes que empezar a cambiar el terreno interior mucho antes. Y ese cambio comienza con algo muy sencillo, pero muy exigente. Volver a Dios en lo pequeño, en lo diario, en lo constante. No como un acto perfecto, sino como una decisión sincera. Porque al final, la Eucaristía no transforma a quienes la observan, sino a quienes llegan con un corazón preparado para recibirla. Y cuando el alma comienza a vivir así, incluso el silencio antes de la comunión se vuelve distinto. Ya no es vacío, es presencia. Ya no es espera, es encuentro. Ya no es rutina, es amor consciente. Y entonces la pregunta final ya no es solo cómo te acercas al Santísimo, sino cómo estás viviendo cada día de tu vida delante de Él. Porque ahí, en lo invisible, en lo diario, en lo constante, se decide todo.